La justa de fútbol más grande de todo el mundo se divide en 3 países: México, Estados Unidos y Canadá. Y aunque el reparto de partidos haya sido totalmente desigual y Estados Unidos tenga la mayoría, la segunda sede con el mayor número de partidos es México. México tiene estadios muy valiosos, pero el top 3 se encuentra en las capitales más importantes del país: el Estadio BBVA en Monterrey, el Estadio Akron en Zapopan, Jalisco, y el Estadio Azteca aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, más allá de las ceremonias, los partidos y los estadios, hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿México realmente estaba preparado para el Mundial? Porque mientras el mundo se prepara para celebrar una fiesta deportiva, México llega en medio de protestas, problemas de movilidad, obras cuestionadas y una crisis de seguridad que sigue sin tener respuesta y que marca diferentes zonas del país. De algunos años a la fecha, México atraviesa retos específicos que van relacionados con la seguridad y con el bajo crecimiento económico. Este tipo de problemas se suman a otros que son de carácter estructural, como la pobreza, la desigualdad y la poca movilidad social. Por lo que México llega al Mundial con problemas que tienen que ver mucho más allá del fútbol. Particularmente el 2026 ha sido un año complicado en distintos aspectos que no tienen nada que ver con el tema deportivo. Por ejemplo, uno de ellos ocurrió a inicios del 2026 en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde la fuerza de seguridad asesinó a uno de los narcotraficantes más importantes en México y a nivel internacional. De hecho, grupos opositores intentaron generar especulación sobre la cancelación del Mundial debido a estos hechos. No solo exigían que se cancelara el Mundial porque no había condiciones de seguridad necesarias para que se llevara a cabo, o porque esto podría representar un riesgo para todas las personas que vienen del exterior a México por motivos del Mundial, sino porque además, y en caso de que tú no seas de México, te cuento que hay otros estados de la República que viven serios problemas de seguridad por cuestiones específicas y muy similares a lo que ocurre en Jalisco. Tal es el caso de Sinaloa, particularmente en el municipio de Culiacán, donde la gente lleva aproximadamente 2 años sin poder hacer su vida normal debido a los enfrentamientos entre grupos armados en las calles, y también a causa de los autotoques de queda que los propios ciudadanos sinaloenses se dan para no correr riesgo durante estos enfrentamientos. Todo esto avivado por supuestos nexos que tienen el gobernador, el alcalde y un senador importante del estado, así como otros personajes de cargo menor, pero igual señalados de tener nexos con el narcotráfico, y que justamente habrían sido punto clave para que fuera dominado por el crimen, digamos, y que a raíz de estas detenciones o de muertes de capos importantes, la plaza se quedara sin ningún líder y fuera exactamente ahí cuando los bandos criminales se enfrenten para poder dominar esa plaza. Esto sin mencionar la cifra de desaparecidos y la protesta de las madres y familiares buscadores que han cambiado el eslogan de "la pelota vuelve a casa" por "la pelota vuelve a casa y ellos para cuándo". Todo esto de verdad muy fuerte. Y es que cuando un evento de esta magnitud llega a un país, también se convierte en una oportunidad para que distintos sectores aprovechen el foco internacional, toda la atención de otros países, para poder hacer visibles sus demandas. Literalmente a unos días, o sea, yo lo estoy grabando una semana antes de que empiece el Mundial, al menos en la ciudad donde se llevará a cabo la inauguración, persiste una manifestación de profesores de todo el país que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y que exigen una modificación en la Ley de Jubilaciones y Pensiones, así como sus evaluaciones y también aspectos relacionados con su salario. Con lo que ya les dije, más lo que está ocurriendo en la actualidad, resulta totalmente complejo organizar un evento de esta magnitud y al mismo tiempo enfrentar manifestaciones aquí en la ciudad sede. Veo varias personas en Ecobici, pero no sé exactamente en dónde están las estaciones. No sé, voy a tener que sacar la aplicación. No quería sacar mi celular, pero creo que sí va a ser necesario. Porque si no, no llego, amigos, no llego. No hay ni una puta bicicleta. Y ahorita había una estación llena de bicicletas. Llena. Y no funcionaba. O sea, aparecía en el mapa como que había una disponible. Y madre, no funcionaba. Así está. Segunda estación de Ecobici que me encuentro, que está totalmente vacía. Otra estación de Ecobici, totalmente vacía. Hay una, pero se alcanza a ver el foco rojo por allá. Miren, ahí se alcanza a ver una, pero tiene el foco rojo, entonces no sirve.
Ya me moví al centro de la Ciudad de México y la verdad es que no es como que sea el lugar más inseguro del mundo, pero simplemente el lugar en el que encontré para grabar tampoco es el más seguro y me está dando un nervio, pero bueno, lo voy a hacer rápido. Y también atrás de mí está el plantón de los profesores. La verdad es que no me gustaría molestarlos porque siento que al final del día pues es muy válido lo que están peleando. Yo no puedo hablar de una pensión porque ni siquiera voy a estar pensionada. Y más allá de si uno está de acuerdo o no con las exigencias de los manifestantes o con las respuestas del gobierno, hay una realidad muy difícil de ignorar. Quienes terminan resintiendo las mayores afectaciones son las millones de personas que tienen que transitar por la ciudad todos los días, trasladarse a su casa, a su escuela o a su trabajo, porque incluso hay algunos contingentes que se han tenido que trasladar desde otros estados de la República, generando una presión adicional a los servicios que naturalmente están colapsados, uno de ellos la movilidad. Y ante la evidente falta de respuestas, el paro se ha extendido por más de una semana y este se ha ido extendiendo con el paso de los días porque en un principio solamente fue un paro con marchas y ahora, además de que se duplicaron los paros, las marchas crecieron, se reforzaron con plantones y también han habido bloqueos. La cifra que presentó el día de ayer el gobierno de la Ciudad de México es que aproximadamente había unos 7,000 profesores y unas 2,200 casas de campaña instaladas aquí en el primer cuadro del Zócalo de la Ciudad de México. Y además de los partidos, la FIFA anunció los FIFA Fan Festival que se llevarán a cabo en cada una de las 10 ciudades sedes en los 3 países. En estos festivales se transmitirán los 104 partidos, habrá activaciones de marca, venta de mercancía, zonas culturales. Entonces digamos que en México al menos los principales eventos rectores del Mundial, que desde luego es una gran responsabilidad internacional, primero serían los partidos, luego sería el FanFest, que esta es en cada una de las ciudades sedes, es decir, en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Monterrey, y algunas otras actividades menores que también la FIFA está organizando o va a organizar con el paso de los días. Y a esto se suma toda la cartelera cultural, social, de movilidad y seguridad, entre otras, que México preparó especialmente para los turistas. Y como ven, ya me moví al centro de la Ciudad de México, a unas calles de donde se supone que estará instalado el FIFA Fan Fest. Y yo vine hace una semana, yo vine el martes, el miércoles 27 de... todavía era mayo, el miércoles 27 de mayo, y la instalación estaba todavía en pañales, además de que no se podía pasar del todo a la plancha del Zócalo. Por ejemplo, había una parte vallada, desde la parte de atrás, digamos, de la catedral, ya estaba como bloqueada con unos muros gigantes que ponen regularmente en las marchas, pero que bueno, en esta ocasión la pusieron en el FanFest, o al menos en época del Mundial no es algo que te esperarías que estén poniendo. Y por las imágenes que he visto, por ejemplo, de Guadalajara, el avance que tienen allá es abismal al que tienen aquí en la Ciudad de México. Sinceramente no conozco la cifra específica de cuánta gente va a recibir el FanFest de Guadalajara, pero las 60,000 personas que esperan recibir aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, evidentemente creo que no está listo al 100% la instalación, considerando que tienen solamente una semana para que esté completo. E insisto, a la par del crecimiento de las protestas, el gobierno comenzó a bardear más calles y a negar el acceso a los peatones o solamente autorizar el paso a quienes están trabajando en la instalación del FanFest o a quienes trabajan en los edificios de gobierno que rodean el primer cuadro del Zócalo de la Ciudad de México. Aún así esperemos que esté listo porque, insisto, esperan recibir a más de 60,000 personas y esa tarea no está nada sencilla, porque para organizar un FanFest no solo se requiere colocar una estructura de metal, la pantalla más grande del mundo o un escenario donde los artistas puedan dar conciertos, sino también que la gente pueda llegar. La Ciudad de México, además de ser gigante, es una de las capitales más importantes a nivel mundial, pero sobre todo de América Latina. Y de ese tamaño debe ser su sistema de transporte colectivo. Al menos en lo que se refiere al sistema de transporte colectivo metro, es la red ferroviaria subterránea más grande de América Latina. Y también la que mayor longitud tiene, con un total de 226.5 kilómetros distribuido a través de 12 líneas y más de 190 estaciones. Comúnmente el gobierno y el sentido común de la gente le apuesta a moverse en transporte público cuando hay eventos de grandes magnitudes, cosa totalmente viable y consciente porque la Ciudad de México se convirtió en la ciudad con más tráfico a nivel mundial y moverse a través del metro es una cosa totalmente viable. Sin embargo, en los últimos años el servicio no solo ha decaído, sino se ha convertido en un martirio con problemas de movilidad, de seguridad y de capacidad para los usuarios. Y digo desde hace poco porque yo lo usaba para ir a la universidad, de verdad lo usaba todos los días y en ese momento ya me tardaba más o menos una hora en llegar a Ciudad Universitaria, que era donde yo estudiaba la universidad, y ahorita creo que te tomas una hora en llegar al metro.
Definitivamente mi problema de ese momento ya no es el mismo problema de ahorita, no en el tema personal, sino en el tema de movilidad. De verdad ya no es el mismo problema el que yo tenía en ese momento, que para mí era muy grande, pero ahorita es como el doble. Y esto se debe principalmente a la falta de interés por parte de las autoridades en realmente invertir y atender los problemas de fondo que tiene el metro de la Ciudad de México. Porque esto no se soluciona con una reparación estética como lo han estado haciendo en los últimos meses. Porque aunque el gobierno sabía desde el 2018 que la justa mundialista se iba a celebrar en la capital, o bueno, se iba a compartir con 3 países, uno de esos espacios iba a ser la capital de la Ciudad de México, como buenos mexicanos dejaron todo al final. Y deja tú que lo hayan dejado para el final, porque aunque lo dejas para el final y si lo haces bien, pues no hay problema. Pero definitivamente este no es el caso, porque las remodelaciones no mejoran el flujo de los trenes ni de los usuarios, sino que atienden un mero tema estético, que si me lo preguntas no es tan importante ni tan necesario en estos momentos cuando tienes un déficit en la demanda de trenes, así como en el tiempo de traslado de los usuarios, que insisto, como mínimo debe ser 1 hora, porque bueno, al menos ese es mi caso, no es el caso de los demás, pero para mí mínimo, cuando me subo al metro me tengo que ir preparada con 1 hora de anticipación, porque si no voy a valer cheto. Pero la movilidad no es el único tema que ha generado este debate, sino también están las obras que han construido de cara al Mundial. Aunque de acuerdo con las autoridades capitalinas las obras relacionadas con el torneo superan las 2000, hay algunas que han generado mucha más polémica que otras. La primera es la ciclovía de Tlalpan, una obra que fue duramente criticada porque atraviesa Calzada de Tlalpan, que es uno de los principales ejes viales de la ciudad, y aunque la evidencia apunta a que una mayor infraestructura ciclista no solo protege a quienes ya usan la bicicleta, sino también incentiva a más personas a utilizarla, el proyecto ha sido cuestionado por su implementación. De hecho, la ciclovía recorre 37 kilómetros y conecta distintas zonas de la ciudad hasta el Estadio Azteca, por lo que resulta difícil no relacionarla con la necesidad de mejorar el acceso al inmueble de cara al torneo de este año. Sin embargo, hay detalles que llaman la atención. En los alrededores del estadio prácticamente no existen estaciones de ecobici y tampoco hay una red importante de biciestacionamientos, algo que parecería lógico cuando la principal apuesta de movilidad es precisamente una ciclovía. Otra de las obras más discutidas fue el Jardín de Lluvia. El proyecto buscaba captar y retener el agua pluvial para reducir las inundaciones en la zona del Estadio Azteca, una necesidad evidente para quienes transitan por esa área y para quienes viven ahí en cada temporada de lluvia. Sin embargo, también generó debate por su costo superior a los 20 millones de pesos y porque el gobierno intentó ocultar la participación de la iniciativa privada, entre ella Coca-Cola, que aportó cerca de la mitad de los recursos. A esto se le sumó lo que muchos bautizaron como la brugadización de la ciudad, la aparición del color morado en espacios públicos, mobiliario urbano y nuevas intervenciones. Y es justamente ahí donde aparecen otras 2 obras que también han dado de qué hablar: el parque elevado y la decisión de llenar distintos espacios de la ciudad con elementos decorativos como ajolotes, murales y una estética muy específica que para muchos tiene más que ver con la imagen que con la infraestructura. Lo mismo ocurre con la instalación de baños públicos y la decoración de diversas zonas con flores de cempasúchil. Si bien son elementos que buscan proyectar identidad mexicana hacia los visitantes extranjeros, las críticas preguntan si esas deberían ser las prioridades cuando la ciudad sigue enfrentando problemas mucho más urgentes. Y todo esto nos regresa a la pregunta con la que comenzamos el video. ¿Estaba México preparado para recibir el torneo? ¿Eran estas las prioridades correctas? ¿Se aprovechó la oportunidad? ¿O simplemente estamos viendo los mismos problemas de siempre con un torneo encima? Y si eres tan fanático de algún partido, de algún gobierno o de alguna ideología, te invito a cuestionar. Y si nos ves desde otro país, pues ya tienes un poco más de contexto sobre lo que está pasando en México más allá del fútbol. Gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte si te gusta este contenido, dar like, compartir y comentar qué es lo que piensas. Nos vemos en el próximo video. Chao.